parte del tópico del género. Esta conferencia, cabe mencionar, es el fruto de importantes reuniones, conversaciones difusas y gigantes debates que se han venido desarrollando a lo largo de nuestras reuniones semanales. Y también ha sido gracias al apoyo hombro que trajeron todos los miembros del círculo para que todo este evento sea posible. Asimismo, quisiera agradecer de manera especial el apoyo del profes y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que nos facilitaron los permisos y los recursos necesarios para que se lleve a cabo este evento. La idea de esta definición es que poder dejar ciertos elementos básicos para que puedan entender a las demás ponencias. Y por ello yo no voy a utilizar bebés, sino todo lo contrario, voy a tratar de manifestarles la misma dinámica del círculo, que es las clases de una manera genuino, lúcida, lúdica. Tenemos más música aquí, sí, yo voy a empezar más. Festival de música criolla, pero no solamente música, también hay comida, calores. Ok, todos saben que el tema de género está marcado en una relación de filosofía política. La filosofía política nace en Grecia, nace de la relación de Sócrates con la polis. Mientras se preparan. Okay. Y la relación del filósofo con la polis nace filos y la polis, filosofía política. ¿Cuál es la consecuencia clara de lo que le pasa a Sócrates en la filosofía griega? Termina siendo asesinado por la polis. Este asesinato hacia Sócrates demuestra la tensión que hay entre la masa y la individualidad, digamos así, entre lo común y la autenticidad. Y esto tiene una importancia general, porque si la idea es que la filosofía pueda dirigir un poco a la sociedad, la filosofía tiene que tener una actitud crítica hacia la sociedad. Entonces lo que voy a tratar de explicarles hoy día es qué tipo de relaciones críticas hay entre la filosofía y la polis. Hasta ahora voy a tratar de explicarles, primero, una crítica que es la crítica de la invención, la crítica de la revelación y la crítica de la interpretación. La relación del filósofo con la polis primero puede ser de una revelación. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado del mito de la caverna, en la cual Platón hace decir a Sócrates que hay unas cuantas personas encerradas en una caverna, y estas personas encerradas en una caverna lo único que empiezan a ver son sombras. Han nacido ahí, digamos que mágicamente por fines pedagógicos. Una de esas personas sale, observa los objetos reales a los cuales hacían referencia esas imágenes, esas sombras, y termina entendiendo que las sombras no eran más que reflejos de una realidad superior. Para decir que una caverna siempre está dentro, es decir, tiene que trascender. Esa trascendencia lo lleva a esta persona que ha salido a poder regresar y a sus congéneres a tratar de ayudar. Tratar de mostrarles que las cosas que están viendo no son más que copias. Esto es una crítica de la revelación. Es una crítica de la persona que ha conocido entes superiores para poder regresar y mostrar una verdad absoluta. Podríamos irlo comparando en el ámbito del género con esencia. Hay una esencia propia de la persona que tenemos que ir revelando a ellos. Si van a ir entendiendo poco a poco, es cuando dices que las personas que no están dentro de esa esencia heteronormativa como masculino y femenino son personas enfermas. Si no estás dentro de esta esencia, eres una persona degenerada. Es el nombre de nuestro evento. La segunda crítica es la crítica de la invención, que es una crítica más moderna. Es decir, no hay un valor universal, sino hay que crearlo. El valor universal no nos antecede. Acá vamos a recordar, por ejemplo, a los contractualistas franceses. Por ejemplo, el hombre vive en un estado de naturaleza. El estado de naturaleza es el momento en el cual la gente hace lo que le da la gana, hay un libertinaje total. Y como hay un libertinaje total, tenemos que ponerle ciertas reglas, ciertas pautas. Vamos a inventar un estándar. Ese estándar tiene que ser eminentemente racional. En ese sentido, la regla que vamos a generar ya no va a estar fuera de la caverna, sino va a estar dentro. Pero no vamos a tener la necesidad de salir. Simplemente vamos a crear algo que podría estar afuera. Eso ustedes lo van a ver en Kant. Kant tiene un término que es el imperativo categórico. El imperativo categórico es ciertas pautas morales para poder seguir tus acciones. Entonces Kant te va a crear ese tipo de pautas para que tú lo sigas. En el tema de género tiene una característica claro. Luego, la siguiente crítica es la crítica de la interpretación. Es una de las críticas más contemporáneas. ¿Cuál es la idea de esta crítica? La crítica es, igual seguimos dentro de la caverna,
Y a partir de las relaciones intersubjetivas que tenemos y se han ido creando históricamente en la caverna, vamos a empezar a crear nuestras normas a las cuales debemos seguir. Digamos, la historia va a ser como una línea de progreso. Y esta línea de progreso, para poder seguirla y llegar, digamos, hacia nuestra finalidad, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a analizar históricamente cómo se ha venido dando este progreso, para al final entender hacia dónde debe apuntar el progreso de la humanidad. Lo mismo va a suceder en el tema de género. Ahora, punto importante, aquí va a estar personas mujeres y personas con Marx. Todos van a entender que Marx aquí apunta hacia la finalidad y todo el progreso de la humanidad hacia una sociedad comunista, viendo cómo se ha venido dando históricamente la humanidad. Obviamente es una crítica de carácter inmanente, empieza a ver en base a las ficciones que están dentro de la caverna. No creamos nada, sino empezamos a deducir. Es como si el filósofo trajese un pequeño detective y empieza a analizar como que poco a poco las pistas que le van dando la historia, y en base a estas pistas que le van dando la historia va a llegar, falta esta pista, pues esto es lo que debe suceder. Entonces hacia aquí está apuntando la sociedad. Lo mismo va a ser el tema género. Más o menos como se ha venido dando, imagínense. Ha habido luchas primero por la libertad de los esclavos, luego ha habido luchas por la libertad de las libertades feministas, y ahora debe haber libertades de otro tipo en el ámbito de género. Entonces, ¿para dónde debe ir apuntando la sociedad? Pero ¿qué pasa si la sociedad no está yendo en movimiento hacia ese lado? Acá empieza a haber una tercera crítica, que es la crítica que se va a utilizar contemporáneamente. La crítica genealógica. ¿Qué significa el término genealogía? Genealogía significa encontrar el verdadero origen. Estoy analizando etimológicamente. El verdadero origen de las cosas. Imagínense que una sociedad se empieza a construir en un ámbito nazi. Es decir, las relaciones intersubjetivas dentro de la caverna van a tener obviamente una crítica a los judíos, un maltrato a los judíos. Y si seguimos nuestras críticas anteriores, o bien por medio de la reflexión, por medio de la invención o por medio de la interpretación, vamos a entender que dentro de la caverna debemos seguir eso, porque eso es lo que la sociedad nos está dando. ¿Qué diría una crítica genealógica? Empezamos a analizar mucho más, empezamos a analizar los verdaderos orígenes, en base a qué se están dando estas críticas o estas interpretaciones subjetivas dentro de la caverna. Y vamos a entender que obviamente un nazismo no podría fundamentarse si seguimos solamente estas críticas. Esta crítica es típica de un filósofo del siglo XIX, se llama Friedrich Nietzsche. Y luego es seguidor, lo siguen todos los filósofos franceses de la primera mitad del siglo XX, específicamente Rousseau. Él no prefiere utilizar el término genealogía, sino prefiere utilizar el término arqueología. ¿Y a qué refiere el término arqueología? Y eso es muy importante porque esto va a representar todo los debates que se van a ver más adelante. Arqueología. ¿Qué hace un arqueólogo? Empieza a analizar las capas de las tierras para poder ver más o menos cómo se han ido dando los movimientos históricos. Si en un momento Chavín ha tenido un suceso, empieza a analizar en la primera capa que ha habido destrucción de una ciudad. Y digo, no, entonces las relaciones sociales de esta sociedad van a darse bien mediante la guerra. Entonces, no, porque eso solamente sería seguir una crítica reconstructiva, una crítica de la interpretación. Voy a la siguiente capa, como un arqueólogo, y empiezo a buscar el verdadero origen. Y entiendo que ha habido dos sociedades juntas que en algún momento han tenido una batalla. Eso es arqueología. Y eso es lo que más que todo va a buscarse en el tema del género contemporáneamente. Y eso ustedes lo van a ver en autores contemporáneos como Judith Butler, Beatriz Preciado, Foucault, otros filósofos como Agamben o de cualquier tipo. Más o menos hacia dónde apunta esto, que las relaciones intersubjetivas dentro de la sociedad en relación al género, lo único que ha partido es de una heteronormatividad. Las normas se van a dar solamente en base a masculino y en base a femenino. Es solamente eso. Y un término de Derrida, el falogocentrismo, que junta dos términos. El término de falo y el término de logos. La relación histórica de la sociedad solamente ha sido en base masculina y en base de la razón. Pero hay otro tipo de cosas, por ejemplo las emociones, por ejemplo los sentimientos, y todo tipo de otro tipo de opciones en el ámbito del género.
Ahora, ¿cómo se empieza a relacionar el género aquí? Acá empezamos a ver la caída de la metafísica de la sustancia. Es decir, la metafísica de la sustancia es la filosofía que ha venido dándose en el momento en el que se crea una esencia de la persona, y esa esencia de la persona es la esencia que se debe de seguir. Es decir, la persona nace con una esencia y luego vienen sus actos. A partir de esa esencia nacen sus decisiones. Los filósofos que son contemporáneos y que nacen de una crítica genealógica o arqueológica, lo que quieren decir es todo lo contrario. Lo que quieren es recurrir a un término como es el performance. ¿Qué es la performance? La performance tiene una característica. ¿Se acuerdan ustedes con una metáfora? La metáfora es un contraste. La metáfora es agarrar dos objetos más o menos parecidos y empezar a cambiarlos. Si yo digo, tus cabellos son de oro, no es que tus cabellos realmente sean de oro. Lo que le estoy diciendo es que tus cabellos son parecidos. La performance tiene todo lo contrario. Lo que se llama la metodología. Acá no vamos a hacer dos objetos y vamos a relacionar. Acá vamos a hacer un objeto por su nombre y vamos a cambiar ese objeto con otro nombre. Si ustedes me dicen, por ejemplo, no tengo palpa, ¿qué están queriendo decir que no tengo palpa? Lo que están diciendo es que no tengo trabajo, no tengo dinero. Pero tú me estás diciendo técnicamente no tengo pan. Porque si tú dices que no tengo pan, en ese momento podrías ir a comprar y comprar. Lo que está detrás de eso es cambiar el nombre de nombre pan por nombre trabajo. Es un juego retórico de la estética para decir otro nombre. Eso pasa en performance. El cuerpo es lo que se va a presentar, pero lo que quiere decir realmente va más allá de eso. Por ejemplo, en un performance, un cuerpo es un cuerpo, un cuerpo es un baile, un cuerpo es un pez, un cuerpo es una danza, un cuerpo es un movimiento. Todo ese tipo de características son características metonírmicas. Y este tipo de relaciones artísticas se necesitan en el género. El género no va a ser la construcción del cuerpo, sino va a ser la construcción de la performance. Ya vienen conceptos de performatividad que utilizan personas como Butler o Henry Preciado, pero con distintas características. Espero que les haya sido de bastante ayuda para poder interpretar un poco las ponencias que luego vienen. Gracias. Básicamente el ciclo se llama la transformación al lenguaje corporal, transformativo, alternativa al Lyotard. Aunque realmente pudiéramos llamarlo, digamos, o pudiera llamarlo yo, tomando alternativa por Lyotard. Pero digamos, no en el sentido en el que yo voy a explicar tal cual fue, sino que voy a utilizar sus conceptos para que en base a esto trabajar una alternativa. Una alternativa. Antes de darle a Lyotard el concepto de continuidad, voy a pegar algunos ejemplos para que ustedes que tengan en la cabeza que estén quedando como hilos para que terminen atando todo al final. Lo había dicho en el famoso libro Simplificaciones Filosóficas. El lenguaje está compuesto por varios tipos de lenguaje. El lenguaje no tiene esencia. Entonces, esto lo dice en varios parágrafos de Simplificaciones Filosóficas. También lo dice cuál es la forma del lenguaje. Simplificaciones Filosóficas 1 de 26. Después de que no sube porque realmente es mucho más amplio. Otro autor al cual más o menos le tengan como un concepto en el aire es Foucault. Foucault nos dice que la sexualidad es construido de más cuerpo. Esto lo dice en Historia de la Sexualidad.
son cuestiones que no quiero que tengan para que vayan pasando al final. Ahora voy a hablar, antes de hablar la alternativa, es continuidad. Es una palabra como que uno dice, claro, se tiene que ver con ley y algo, pero es justamente una forma de intimidad que es la ley revelada, una ley que es completamente a priori, viene antes, o sea, a nosotros viene dado la configuración. Es básicamente un Dios o un profeta que escribe sobre un libro o una escritura, digamos, y en donde hay un intérprete o autoridad que interpreta esto, que designa a los sujetos cómo deben actuar. Por caso, digo, Dios o profeta es lo que Buda era un profeta. Es justamente, pero eso tiene una ventaja, que el texto, el libro, se puede interpretar. El libro puede sufrir interpretaciones, porque está bajo una autoridad que interpreta. Eso es una ventaja que guarda la ley revelada. Pero como digo, no obstante, esta ley es completamente autónoma del sujeto. El sujeto no se da la ley. Otra es la ley que se dice autónoma. La ley que nosotros conocemos aún guarda ciertas ventajas. Aunque es, digamos, los sujetos quienes a través del consenso hacen una ley escrita, aunque esa ley puede seguir reformándose constantemente, esa ley vuelve a recaer sobre los sujetos. Pero con aparatos como por ejemplo el educativo o otro tipo de aparatos, pues, esta ley, como digo, termina determinando el sujeto y el sujeto se vuelve a ser determinado por esta ley. Aunque hay una autonomía en este desplegarse del sujeto hacia la ley, pero sigue estando constreñido antes de la misma ley. Y es justamente cuando se encuentra la ventaja de la desplegarse, pero eso es un problema con respecto a la ley que se dice. La autonomía queda constreñida ante esos cambios que son de lo más inmediatos que la ley revelada. Pero cosas como, por ejemplo, que ya se tienen en la sociedad se filtran. Y eso justamente es el problema de la guerra. Comenzar el sistema educativo ha cambiado muy poco. Otra es la ley de Zapaz, o ley de la tribu. Es el sujeto, o los sujetos, repiten una misma estructura en el cuerpo. Ahí hay lugar en de los patrones que están escritos en libros, como la universidad, está escrito básicamente sobre el cuerpo. La ley tiene tu cuerpo, cada atributo de tu vida. Básicamente es todos los sujetos para que la tribu no se quiebre, tienen que mantener una suerte de rituales en los cuales los cuerpos que no son cuerpos puros, ellos escribir esta ley para que el cuerpo no se subleve a la tribu. Y es justamente en esta actividad que esa actividad que tiene el cuerpo de sublevarse, de través del placer, poder plantear alternativas que rompan a la tribu. Eso es peligroso para la tribu. Por eso que otras tribus africanas, por ejemplo, da el caso de la ablación del clítoris o castración del clítoris, en el cual a las mujeres, como son también identificadas como el objeto de placer, se les termina castrando el clítoris. En otras comunidades solamente usan, digamos, se pintan, y también los hombres, por ejemplo, tienen en las tribus que pintarse, decorarse. Todos, bueno, esos básicamente con
ahora voy a mostrar un poco más lo que sería la alternativa de Lothar. La alternativa de Lothar, digamos, moderna, tenemos una modernidad de diferencia, la modernidad de cada para los niños. Pero simplemente, digamos, nos plantea esto, todas de las distintas leyes, pero lo que pretende, digamos, como tal, es hacer que el sujeto se empodere a sí mismo, que el sujeto tenga el poder, digamos, de autodesignarse a sí mismo la ley como tal. Y él es una frase muy importante que no les va a explicar. Es el siguiente: la palabra modernidad, una de los pases primitivos opuestos. Me limito a indicar la dirección antimitologizante en la que, según creo, debemos elaborar la práctica del mundo moral. Eso la pone la práctica para los niños. Un texto que es justamente, digamos, esto es, ya no vamos a hablar de unos otros, como unos modernos, y de nosotros vamos a un proyecto de razón, dígase el proyecto de la sociedad, el proyecto, o sea, el principal, el objetivo relativo que se autoestima a sí misma, o que se cierra a sí misma. Que acabar otro tercero. El tercero queda completamente excluido. Justamente lo que dice, hay que plantear sujetos yo. Individualidad, sí, puede ser de esta manera. Pero básicamente, tenemos el asunto que se llama, ¿cómo plantear esto? ¿Cómo plantear estos sujetos que dominan? A través de un lenguaje mental normativo. El lenguaje temporal es mi cuerpo. Entonces, tiene que ser el sujeto mismo que se inscriba en sí mismo, así como en la tribu, inscriba a sí mismo, digamos, la ley. Es justamente este cuerpo que, digamos, que es, o sea, que no nos dice nada, porque el cuerpo como tal, digamos, no dice nada, sino es el cuerpo a través de lo que se escribe. Y eso es la responsabilidad. O sea, es escribirnos a nosotros mismos y escribirnos es escribirnos. Un buen ejemplo, aunque un poco duro, es también el mismo Lakota, que es el ejemplo, digamos, nosotros podemos ser productos, nosotros hay que saber cómo vendernos en la sociedad. No obstante, digamos, él mismo dice que la lógica del mercado igual sigue teniendo ciertas excepciones, pero ya lo que intentan es un proyecto. Pero justamente es eso, es el cuerpo en su desarrollo. Todos ahorita estamos conformados con que no nos creamos así, porque de verdad, digamos, tampoco vamos a escapar el lenguaje, tampoco vamos a escapar a la compatibilidad, pero solamente que ya podemos transformarnos como antes, que ya, como la ley de la compatibilidad no será nada ya. Ya como tenemos que comportarnos, como tenemos que estar, no será nada. Y la otra era la compatibilidad, pero igual no será nada. Y la otra es, digamos, esto ya viene como si nos vamos a mostrar una ley. Ahora es básicamente agarras algo, nos transformamos, pero ahora transformamos ya no transformando. Transformamos mostrando algo que queremos transmitir, un mensaje, todos lo estamos transformando. Ahorita, por ejemplo, unas pueden estar usando aretes, otras pueden estar usando ahorita la vida, y es porque está queriendo, enviar un mensaje. Y es justamente eso, enviar un mensaje. Yo, por ejemplo, ahorita estoy vestido con camisa porque quiero en sí transmitir un mensaje, claro, no, si hubiera venido con terno, hubiera querido mostrar una imposición, pero a venir con tomando de una manera mucho más suelta. Porque si hubiera venido con terno, hubiera pensado, claro, que soy un gran impositor, pero luego, como digo, a veces es como una especie de simpleza. Todos
tatuaje. El tatuaje, a veces uno se tatúa una santa, presos, se tatúan a veces a Santa Colonia. Están mostrando algo, están queriendo decirnos algo. Gracias. Ahora tenemos a la tercera mesa, las terceras instituciones, que van a hacer un pequeño debate. La idea, como lo dijo Hilo, es dar una concepción de género desde la parte estética, por la de cada disciplina, y digamos desde la parte política, desde la parte género. Eli es estudiante de ciencias políticas de la Universidad Católica, es militante de izquierda universitaria y miembro del Círculo de Filosofía. Así que le voy a dar pase a Eli por unos 5 minutos y si desean más revisas. Bueno, gracias por la presentación, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes hoy aquí. Es muy importante para mí y también para el Círculo de Filosofía. Yo quería iniciar, hablar un poco más del género disputa, pero en la parte política. Y es ahí donde quiero iniciar o tratar de empezar con mi persona. Mi persona se considera una persona sumamente política, que ve la política en todos los ámbitos de su vida. Y es por eso, y es quizás esta una de las primeras razones para la cual yo tengo un primer acercamiento con la filosofía. La filosofía para mí es importante porque es un arma, y en sí creo que para todos es un arma de interpretación de la realidad, es decir, nos ayuda a entender las cosas que pasan en la vida diaria. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que acostumbro usar, que es: el mejor regalo que la filosofía nos puede dar es la capacidad de unir a las personas. Y creo que aludo a esto porque quiero hacer un enlace directo con la política. La política, o lo que se entiende como política, es pues una disputa constante de un grupo de personas o de personas por el poder, por obtener el poder. Y no solo un poder representativo, es decir, de poder llegar a cargos de poder, sino tan simple o cosas tan sencillas como relacionar diario, que sería pues una relación amorosa, erótica, sexual con tu pareja. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que el primer lugar de inscripción de todos los principios políticos, filosóficos, es la propia persona. O sea, no solo la mía, sino que de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es ahí donde se inscriben, es decir, en nuestro actual diario se inscribe todo eso que nosotros queremos, todo eso que nosotros podemos pensar acerca de la política, del género, de la filosofía. La política, creo yo, que es una utopía, pero una utopía no porque sea algo irrealizable o algo imaginario, porque si lo pensamos como algo imaginario, decimos: oye, eres una soñadora, estás pensando en cosas que no van a pasar, cosas irreales. No, sino como ese deseo, ese anhelo, ese horizonte al que tú deseas alcanzar. ¿Para qué? Para buscar, en mi caso, un mundo mejor en el cual vivir. No un mundo feliz, sino un mundo mejor en el cual las personas pues, puedan ser mucho más libres y usar su género no como un ente opresor, sino todo lo contrario. Que este género nos libere, nos libre, nos ayude a ser personas más desenvueltas, personas que podamos vivir como deseemos y como queramos. Y bueno, es ahí que yo me identifico como mujer, estoy orgullosa de ser mujer y soy feminista. Feminista no en el término solo de la clase de feminismo al que estamos acostumbrados, que es aquel que lucha por la libertad de la mujer, por el empoderamiento de la mujer. Creo que ese tipo de feminismo está muy pasado de moda. Yo creo que había un feminismo de una tercera ola, un feminismo contemporáneo que lucha no por la mujer, no por un solo ser, sino por la humanidad. Es decir, que los seres humanos sean mucho más libres, como ya lo mencioné, que puedan vivir en una diversidad plena, que puedan ser como ellos desean. Y es ahí donde quiero mencionar el acto de performatividad. Yo soy una mujer no como un acto performativo, no como un acto impuesto, es decir, aunque yo nací pues biológicamente con una vagina, tengo senos, o sea, físicamente me identifico como una mujer. No, yo no actúo como mujer, yo no me siento orgullosa de ser mujer por lo biológico que tengo, sino porque yo decido ser así. Mi mujer es ir contra el sistema, es ir contra las reglas impuestas, es decir, yo actúo como quiero. Por ejemplo, el que tú seas una ama de casa y tengas tus hijos, pero si tú lo deseas, está bien. Eso no te hace oprimida. Y también si pensamos en una mujer autónoma, pues que trabaja, no sé, que trabaja y es económicamente independiente, nosotros podemos decir: oye, esa mujer es súper independiente, ¿no? Pero si nos
quizás esa mujer que supuestamente es independiente vive regida bajo reglas de conducta que la sociedad le impone, que tiene que ser educada, que tiene que seguir un estilo mariano, virgen, sensible, es lo que nos vende, es lo que nos dicen. O sea, la mujer no solo vive oprimida, también el hombre, porque al hombre le piden un cierto límite de masculinidad. Es decir, tú como hombre tienes que ser violento, tienes que ser fuerte, no puedes mostrar tus sentimientos, no puedes mostrar debilidades, no puedes mostrar miedo, tienes que tener poder, tienes que dominar. La mujer tienes que ser virgen, no puedes actuar de tal manera porque eres una puta, tienes que ser santa, tienes que vestir de tal manera. Es decir, nos ponen muchas fallas. Esto de la heteronormatividad, que lo voy a explicar más adelante, nos obliga a actuar de tal o tal manera, nos segrega. O sea, y si no somos o si no nos comportamos como la sociedad quiere que nos comportemos, o como lo culturalmente, o socialmente, políticamente está dicho, pues vamos a ser rechazados, vamos a ser segregados y no vamos a poder quizás gozar de los mismos derechos que una persona a la cual consideramos normal podría gozar. Y justamente esa es la idea, ¿no? De que el género sea fuerte y liberador desde mi punto de vista. Bueno, eso es todo. Ahora viene un poco la propuesta de la estética de Estefanía. Ella es estudiante de pintura en la Universidad Católica, es estudio de filosofía en la Universidad Antonio Rodríguez Montoya y es también un nuevo miembro del Círculo de Filosofía. Pensando que no voy a dar cuestiones teóricas que parten a mi persona de partir de la experiencia que estamos tratando, que no solamente ser filósofos que las teorías de la creo que es el artístico, pero este arte tema, entre comillas, este artístico no solamente es el creador, nosotros como tema de todo es ya no
democrático, al orden jurídico y de la libertad. Considero como tradición el movimiento feminista, pero no lo considero actualmente. Yo no me considero mujer, ¿qué me considero? Obviamente para mí la homosexualidad y la heterosexualidad existen. Es absurdo. O sea, sexo digo un punto de vista. Yo no puedo categorizar a alguien. Yo no me categorizo homosexual ni heterosexual para nada. No sé qué soy, pero igual puede pasar a alguien, una mujer o un hombre, que puede atraer, que es lo más normal del mundo. O sea, ¿dónde estamos si podemos creer que el homosexual se va a interferir en el heterosexual, o el heterosexual al homosexual? ¿Qué es la feminidad? O sea, ¿por qué a las mujeres se les va el orgullo de ser mujer? Yo no tengo algo en contra de los hombres, yo no me considero más femenina ni masculina, en realidad soy gente parte. Voy a hablar un poco de los temas que he estado viendo, más o menos de género. Judith Butler es una de las que nombraste, y Beatriz Preciado, que habla mucho más contemporánea. Bueno, creo en la teoría queer, no sé si ustedes lo han escuchado, que es este grupo subalterno anormal que es homosexual, bisexual, mujer y hombre, la cual yo también me considero. No sabemos qué somos, ¿no? Y a partir de este rechazo, estos enfermos que eran considerados como seres patológicos en los años 80, pero estos seres patológicos llevados a jurisdicciones médicas, ¿no? Que eran, para que tienes la vagina, para que tienes el pene, se puede producir una erección, ¿no? Yo creo que como una vagina, pero es una anatomía me dice que es reproducir. Entonces, estos seres anormales, subyectos, subalternos, demasiado para llevar a cabo esta función. No hay cualquier modo para daño, entonces, gente defensa por eso. Nada, o sea, mi posición filosófica parte de que
Entonces esto nos lleva a pensar, o me lleva a citar de alguna manera a Simone de Beauvoir, que dice que una mujer no nace, se hace. Y es acá también donde entra el acto de Butler, o sea, que es un acto performativo, o sea, esa persona está actuando. Ok, y quiero poner un ejemplo acá, no sé si conocen a Sergio Cava. Sergio Cava es un músico, es un guitarrista, rockero. Él nació anatómicamente siendo varón, pero ella decide cambiarse de sexo y ahora se llama Fiorella Cava. Se actúa como mujer, controla su voz, controla su forma de caminar, externamente se ve una mujer, pero no es una mujer. Entonces eso nos lleva a preguntar a qué es lo que podemos definir o a qué es a lo que podemos llamar mujer. O sea, esto es natural. O sea, esta mujer me dice que yo nazco, yo porque tengo una vagina tengo que actuar de tal manera, o porque tengo un pene tengo que actuar de tal manera. Mi crítica va hacia eso. Mi crítica va hacia que no considero de que porque yo nazca como algo natural, como algo biológico, se me tengan que imponer o se me tengan que dar estereotipos. Es decir, porque eso limita mi desarrollo. ¿Por qué tengo que yo, si nací de tal manera, seguir tales reglas o comportarme de alguna manera determinada? Eso me lleva a pensar por el género, incluso estrés social. Nosotros ni siquiera nacemos y ya el hecho de que en una radiografía o este tipo de análisis para saber qué sexo es, ya te dicen, oye, va a ser mujer, oh, qué hermoso, le voy a comprar, pues, no sé, un vestido rosado, le voy a comprar en muñeca, ella va a ser doctora, o ser varón, oh, le voy a comprar ropa azul, le voy a comprar un carro, no sé, soldados. Ni siquiera nacemos, ni siquiera somos seres humanos, que nos impone qué tipo de actitudes o qué tipo de roles tenemos que tener en esa sociedad. Esto es un guión armado, ni siquiera estamos en los seres humanos que ya se nos está diciendo qué tipo de actitudes tenemos que tener. Por ejemplo, acá quiero citar o poner a actores de teatro. Los actores de teatro, antes de salir de escena, tienen un preludio, es decir, tienen un ensayo, una práctica para que la escena actúe de tal manera. ¿Cuál es nuestro género? Nosotros tenemos un preludio, es decir, actuamos de una manera previamente aprendida, un guión social, actuamos para los demás. Ni siquiera porque nosotros decidimos hacerlo, sino citando a Goffman y a Foucault, que son los sociólogos, actuamos para que los demás nos perciban, para satisfacer a las demás personas, actuamos porque creemos que somos natural, pero no es. Y eso justamente es lo que dice el padre. O sea, lo que tú actúas no es natural, tú asumes que es natural, porque es como un poder. Eso se naturaliza tanto que tú crees que tu actuación, desempeño diario es normal, pero no, se está mentalizado en eso, se ve como natural, pero es normado, porque te rige, incluso por el sexto de cultura política que genera esto de la heteronormatividad, que te obligan a ti, no solamente a ser femenino y masculino, que es una identidad de género que es muy diferente a una identidad sexual que es ser heterosexual, bisexual, lesbiana. O sea, son cosas parecidas que dependen mutuamente, pero no son iguales. Esta heteronormatividad no solamente es un binario que nos divide entre femeninos y masculinos, sino que también te divide en que necesariamente tienes que ser heterosexual, que necesariamente tienes que ser mujer, te tiene que gustar un hombre, que si eres hombre te tiene que gustar una mujer. Si es que no encuadras en esto, esa característica, eres excluido, eres un cuerpo a pie, eres rechazado, no estás excluido de un discurso político, social, cultural, sino también te privas de ciertos derechos, eres visto como anormal, se te pone como un término patológico. Yo creo que desde ahí la política puede hacer mucho, pero no una política solamente con un discurso, estoy completamente en contra de eso. Mi forma de hacer política, por eso lo decía, era lo político es personal, desde el acto amatorio hasta el acto más puramente discursivo es político. Y es ahí que tampoco concuerdo con Estefanía cuando dice que la educación es un medio justamente para regir esos discursos, ¿no? Sí, por mucho tiempo lo ha sido, y lo es, ¿sabes? Es algo que nosotros podemos ver, que lo podemos ver en el diario. La educación que tenemos es occidental. Lo que primero tenemos son de autores occidentales, una cultura que ni siquiera es nuestra. Nos han colonizado, y es una cultura que lo sabemos, pero creo, todo porque también se lo Foucault, porque todo eso se ha reglamentado, el mismo Estado nos vigila, nos ha vigilado por todas partes.
justamente que estos centros de estudio, este género se vuelva una categoría artificial, que no esté ligado al anatómico, que no esté ligado al biológico, sino que sea contrarrevolucionario, que sea subversivo, que justamente venga a traer todos los discursos que se han legitimado, por mucho tiempo, porque es justamente lo que se tiene que traer abajo, pero es duro, ¿no? O sea, no es fácil, por eso les decía, puede ser una utopía, porque estás imaginando, pero se trata de construir, y es por eso que las fuerzas sociales, las relaciones sociales son importantes en ese sentido, para tratar de cambiar eso, para tratar de subvertir eso, para tratar de darnos algo ese discurso, por mucho tiempo nos ha privado de ser seres libres, de tratar de buscarnos un futuro incierto, de tratar de buscarnos un futuro ambiguo, que podamos elegir, que podamos decidir quiénes y cómo queremos ser. Tal vez ella podría incluso traer a la atención de la perspectiva más sistémica, hablar de un revolucionario, también preocupado por su sociedad, por su educación, por su
mujeres, los hombres, hasta las universidades, enseñan a hablar mucho sobre normal. Si hablamos más o menos de los años 80, la psicología del sexo, que era uno que era bien productivo en la parte sea, ¿no? Que si no hay gente sexual, el sexo es homosexual, y el sexo sexual es considerado parte de la sociedad, ¿no? Eso es ser patológico, eso es ser enfermo. Y eso es un pensamiento que aún sigue, y uno se habla de
de tradición, yo estoy de acuerdo con eso. Lo otro es porque creo que incluso el género, la sexualidad, tienen que ser políticos. Y lo último, bueno, es a partir del punto político, desde mi vida más personal, cómo respondo esa problemática del género como violencia simbólica. Y bueno, el feminismo, yo creo que no está fuera de tiempo, todo lo contrario, lo vengo mencionando, que no ha quedado claro, lo vuelvo a decir por tercera vez, es un feminismo contemporáneo, que incluye a todas y a todos. Y uso a todos y a todos para, o sea, incluso siguiendo ese término binario, ¿no? Biológico, pero a todos los seres humanos en sí, es una lucha constante con todos. Y pasado de moda tampoco creo, sí, un inicio comenzó como una lucha solo para la emancipación de la mujer. Y no podemos decir que solo es para eso, tampoco podemos tratar de rechazar que hoy el feminismo se lucha por la mujer. No podemos obviar, incluso en nuestro propio país, que hay mujeres que son asesinadas a diario, asesinadas por sus esposos porque estos creen que son sus dueños, porque estos creen que esas mujeres les pertenecen. Entonces no creo que ese feminismo que lucha por la mujer también esté pasado de moda, todo lo contrario, porque vivimos en un país altamente machista, de un país altamente patriarcal. En toda Latinoamérica, no solo el Perú, pero el Perú es uno de los primeros países sumamente machistas, y creo que también por eso el feminismo lucha, sí, no estamos minorizando, estamos tratando de desprestigiar el lucha del feminismo por la mujer. Yo creo que es necesario, yo me considero una feminista, yo pertenezco a muchos movimientos feministas, uno de ellos con los cuales trabajo con mi organización es STEM, que lucha por las mujeres, porque la mujer tenga derecho al aborto libre, porque la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, porque se cree que el cuerpo de la mujer no solo le pertenece al marido o al hombre, sino también le pertenece al Estado. Por eso el Estado cree que puede hacer con nosotros lo que quiere. Creo que es una condición sumamente errónea. Y también por los hombres, porque justamente a los hombres, como yo lo mencioné, te exigen una valla bien alta, te exigen que tú seas un macho, que tú seas un fuerte, que tú no puedas llorar, que tú no puedas tener cierto tipo de conductas. Y es por eso que yo creo que es necesario que emerjan esas nuevas masculinidades, esas nuevas formas de ver a lo masculino. Que no, o sea, que eso no se patologice, que eso no diga, ah, no, qué horror, todo lo contrario, que se reformule, que sea contrarrevolucionario, que puedas tratar de ser subversivo, ese masculino tuyo, y puedas generar nuevas formas de ser masculino, libremente, sin necesidad de patrones, sin necesidad de roles impuestos, sin necesidad de que te digan cómo tienes que actuar. Y por eso creo, y incluso poniendo a la comunidad gay, o sea, a los varones que les gustan los varones, ellos son los más excluidos en ese país. Esas personas son las que a diario mueren, y cuando son agredidos son llevados a hospitales, y en los hospitales no los atienden. ¿Por qué? Porque son gay, que se mueran, pues. Porque son, o sea, ¿quién les manda a ser así? Son tratados de sucios, cochinos, asquerosos, enfermos. Y esto no es algo que yo estoy inventando, esto cada uno de ustedes, o sea, de todas y todos acá presentes, lo vemos a diario en la calle. Yo lo veo, y por eso creo que es importante, o sea, no solamente luchar por esa mujer oprimida, sino también por ese varón que sufre, que tiene derecho a llorar, que tiene derecho a ser libre, pero que lamentablemente no se le permite. Y lo otro, también muy relacionado, porque creo que la política sí tiene que ver en ese tema de género y en ese tema de sexualidad. Yo no rechazo la individualidad del ser humano, todo lo contrario. Es importante, creo que acá tenemos que mencionar dos esferas. Hay una esfera individual y una esfera social. Y esas no están desligadas, porque el ser humano como individual tiene características propias, su género, su sexualidad, personalidad, diferentes esferas. Pero a la vez este ser humano no puede existir sin tener relaciones sociales. Están constantemente relacionados. Es que
hasta que salió la política, nosotros estamos en un estado natural donde podíamos ser asesinados en cualquier momento. Y es por eso que es necesaria la política para tener un contrato de que se los respete, que respeten la política, porque a cada uno de nosotros